En los últimos meses, P. Diddy ha aparecido regularmente en los titulares de prensa, lo que ha hecho que mucha gente se dé cuenta de que Diddy es, por decirlo de forma suave, una persona muy cuestionable. Desde el principio de su carrera, ha habido muchas controversias que se han ido barriendo bajo la alfombra. Se dice que Diddy es responsable de la destrucción de decenas de vidas y de la pérdida de muchas personas. Por eso me he pasado días sentado, buscando en medio internet información sobre las maquinaciones de Diddy. Y por desgracia, también he tenido que darme cuenta de que Diddy tiene más de un muerto en el armario. Por eso hoy vamos a echar un vistazo a las maquinaciones de Diddy. No olvidéis darle a me gusta y comentar y que os divirtáis con el video. Para entender mejor a Diddy, primero echemos un vistazo a la vida de su padre. Melvin Combs nació el 15 de abril de 1938 en Harlem, Nueva York. Al principio llevó una vida normal, fue un buen estudiante y tras graduarse se alistó en el ejército, donde sirvió durante años en la guerra de Vietnam. Esperaba encontrar rápidamente un trabajo después de su servicio militar, pero cuando volvió a Harlem a finales de los años 60, la realidad era muy diferente. La epidemia de heroína había estallado y había más desempleados que nunca, por lo que Melvin no encontró trabajo durante meses. La epidemia era tan grave que todos sus antiguos amigos eran adictos a la heroína o la vendían. Así que Melvin también empezó a vender drogas, y como conocía a la gente adecuada, en poco tiempo se convirtió en alguien muy importante. Según los rumores, durante un tiempo fue la mano derecha del legendario capo neoyorquino Nicky Barnes, que incluso hacía negocios con la mafia italiana. Además, Melvin era muy amigo de Frank Lucas, a quien todos vosotros deberíais conocer por la película American Gangster. Hacía negocios con él con regularidad, aunque era mucho más joven que todos los demás. Frank Lucas era, por ejemplo, 8 años mayor, lo que demuestra que Melvin debía de ser un tipo muy duro para poder estar a la altura de los mayores. Mientras Melvin se dedicaba a las calles, a finales de los años 60 conoció a una joven modelo llamada Janice, con la que se casó y con la que tuvo su primer hijo el 4 de noviembre de 1969, Sean Combs, alias P. Diddy, que años más tarde se convertiría en uno de los hombres de negocios más exitosos de la industria musical. Así que Diddy nació directamente en el mundo del crimen y su padre se lo llevaba a todas partes. Frank Lucas llegó a decir en una entrevista con DJ Vlad que conoció a Diddy cuando todavía era un niño porque el padre y la madre de Diddy solían llevarlo a casa con Frank. We were good friends. We did a lot of business together. I met Sean Combs. I met him when he was a little boy. He used to come over to my house. His daddy used to bring him over to my house. Como Melvin ganaba mucho dinero ilegalmente, Diddy no carecía de nada e incluso compró una casa fuera del gueto en 1971 para que Diddy creciera en un entorno mejor. Pero, por desgracia, el dinero ilegal también tenía sus desventajas, como se supo ese mismo año, por lo que la historia se vuelve cada vez más oscura a partir de ahora. A principios de los 70, Melvin ya había montado su propio negocio y hacía tratos muy a menudo con un contrabandista llamado Willie Abram, que tenía detrás a una banda enorme y muy violenta, hasta que un trato salió mal. A finales de 1971, Melvin fue sorprendido con una gran cantidad de heroína y $45,000 en efectivo, por lo que fue arrestado y puesto en libertad tras pagar una fianza. Sin embargo, se rumorea que a partir de entonces cooperó con la policía, por lo que varios domicilios de sus socios comerciales fueron registrados y ellos también fueron vigilados por Melvin y en algunos casos arrestados. Uno de los detenidos por las supuestas declaraciones de Melvin fue el ya mencionado Willie Abram. Debido a la declaración del padre de Diddy, estaba siendo vigilado y fue visto entrando en una casa del Bronx con una mujer y un hombre llamado Walter Grant con bolsas y bolsos vacíos y saliendo poco después con los bolsos llenos. La policía intervino y encontró en los bolsos varios kilos de heroína y miles de dólares, por lo que los tres fueron detenidos. El 28 de diciembre fueron acusados ante el tribunal y se fijó la fianza, que pagaron el mismo día, por lo que quedaron en libertad hasta el juicio. Como se corrió rápidamente la voz de que Melvin había colaborado con la policía, desde la liberación de Willie, Melvin estaba en la lista de personas a matar, sin saberlo. Por eso, Melvin siguió con sus negocios y un mes después cayó en una emboscada. El 26 de enero de 1972, Melvin fue llamado a Central Park por el propio Willie o por alguien de su banda para cerrar un trato. Así que Melvin se dirigió al punto de encuentro y esperó un rato hasta que apareció Walter Grant, que había sido detenido un mes antes junto con Willie. En venganza, Walter disparó varias veces a Melvin, de tan solo 33 años, que murió en el acto. Walter logró escapar sin dejar pruebas. Sin embargo, gracias a la escucha de sus conversaciones telefónicas, la policía pudo determinar que Walter Grant era el autor de los hechos.
por lo que él, Willie y otros 8 miembros de su banda fueron condenados a cadena perpetua, entre otros cargos, por el asesinato de Melvin y tráfico de drogas a gran escala. Esto convirtió a P. Diddy en huérfano de padre de la noche a la mañana. Según declaraciones de Diddy, tuvo una infancia muy bonita. Vivía en una casa muy grande y asistía a un colegio católico para chicos en el que no se admitían chicas. Y según declaraciones de Diddy, su madre tenía 3 trabajos para poder permitirse todo. Sin embargo, hay muchos rumores en foros y vídeos que afirman que su madre seguía teniendo tratos con mafiosos e incluso trabajaba en la prostitución. A pesar de una larga investigación, no pude encontrar pruebas sólidas de estos rumores ni declaraciones de personas cercanas a Diddy. Quiero enfatizar esto de nuevo, pero quería mencionar el rumor de todos modos, porque creo que podría explicar por qué su madre tenía tanto dinero. Y si Diddy tuvo que presenciar algo así de niño, como afirman todos los rumores, entonces su actual trastorno sería un poco más comprensible. Bueno, en 1987, Diddy comenzó sus estudios universitarios, donde empezó a organizar sus primeras fiestas. Así conoció al rapero Heavy D, que en 1989 había firmado con un sello llamado Uptown Records. Como Diddy cada vez estaba más interesado en la industria musical debido a sus fiestas, Heavy D lo llevó a Washington, D.C., donde tenía su sede Uptown Records, y lo presentó al jefe del sello, Andrew Harrell, de modo que Diddy consiguió unas prácticas en el sello. Para ello, tuvo que viajar 2 veces por semana durante meses, durante 8 horas de ida y vuelta a Washington, hasta que Andrew le ofreció un trabajo a tiempo completo que Diddy aceptó. Ese fue su primer paso en la industria musical. Pero el comienzo de la carrera de Diddy estuvo plagado de controversias. En diciembre de 1991, Diddy organizó junto con Heavy D un evento benéfico al que se invitó a un montón de estrellas, por lo que muchos invitados querían asistir. Pero Diddy subestimó la multitud y contrató solo la mitad de los guardias de seguridad recomendados para el evento. El pabellón deportivo tenía capacidad para 1,750 personas, pero al comienzo del evento ya había más de 2,000 personas delante del pabellón y cada vez eran más, hasta que al final había más de 5,000 personas delante del pabellón. Cuando el pabellón se llenó y no dejaron entrar a nadie más, la gente que estaba afuera empezó a ponerse cada vez más nerviosa, y cuando LL Cool J apareció junto con Mike Tyson sobre las 19 horas, la multitud que estaba delante del pabellón se volvió completamente loca. Como la multitud se estaba volviendo cada vez más agresiva, Diddy y su entonces manager fueron a la entrada del vestíbulo del pabellón deportivo para quitar la taquilla por si la situación se recrudecía. Pero justo en ese momento, una multitud de personas abrió la puerta del vestíbulo e intentó acceder al pabellón deportivo. Diddy y su manager huyeron del vestíbulo al pabellón deportivo y cerraron la única puerta que daba al pabellón y que no estaba cerrada con llave. Esto hizo que la única salida que quedaba abierta desde el vestíbulo fuera la entrada, por la que cada vez más personas se abrían paso, de modo que en poco tiempo todos quedaron apretujados. Los testigos informaron de que había tanta gente que apenas se podía respirar. Y así, las primeras personas se desmayaron y cayeron al suelo, donde algunas fueron pisoteadas hasta la muerte. Pasaron más de 15 minutos hasta que los guardias de seguridad abrieron por fin las puertas cerradas y la gente pudo escapar lentamente. En ese momento, 3 personas ya habían perdido la vida y los invitados en el pabellón de deportes ayudaban a los heridos sin saber lo que había sucedido. Luego, en medio de todo el caos, un hombre fue empujado a través de un cristal, lo que provocó un estruendo muy fuerte. El estruendo hizo pensar a algunos asistentes que se habían producido disparos, lo que provocó un nuevo pánico en el que muchas personas pisotearon a las que ya yacían en el suelo. Al final del evento, 9 personas de entre 15 y 28 años perdieron la vida. El suceso fue tan trágico que incluso el entonces alcalde David Dinkins publicó una declaración de 67 páginas titulada «Fracaso de la responsabilidad». En ella, afirma que Diddy y su equipo eran demasiado inexpertos para un evento de tal magnitud y que esta tragedia podría haberse evitado. Tras la declaración, llovieron las acusaciones contra Diddy y su equipo, y tras años de litigios, Diddy tuvo que pagar una indemnización de $750,000 en el año 2000. Pero ni siquiera un escándalo tan grande, en el que murieron varias personas, impidió que Diddy siguiera creciendo. Su jefe, Andre Harrell, le apoyó a pesar de toda la prensa negativa, de modo que Diddy siguió trabajando y consiguió que Biggie Smalls y Craig Mack firmaran un contrato con Uptown Records, donde ambos tuvieron mucho éxito, y todo ello a pesar de que Diddy era muy joven. Y a partir de ahí empezaron los rumores. Según declaraciones de la cantante Jaguar Wright, que lleva en la industria musical desde los años 90 y ha trabajado con grandes del hip hop como Jay-Z, Diddy se habría convertido en parte de un grupo que aprovechaba su poder en la sombra al firmar con el sello Uptown Records de Andre Harrell.
porque al igual que Diddy fue tomado bajo el ala de Andre Harrell, que entonces tenía unos 20 años, fue descubierto y formado por uno de los hombres más exitosos de la industria musical, Clive Davis. Y Clive Davis es uno de los primeros hombres de la industria musical que ha hecho público que le gustan ambos sexos. Según declaraciones de Jaguar Wright, Clive Davis y Andre Harrell tuvieron una aventura, gracias a la cual Andre consiguió su propio sello discográfico en 1985 con tan solo 26 años. Y eso mismo es lo que parece que ocurrió con Diddy. En 1993, Diddy y Andre Harrell se pelearon y Diddy fue despedido de Uptown Records. Según los rumores, la disputa se desató porque Diddy también había tenido una aventura con Clive Davis. Por eso, solo 2 semanas después de que Andre Harrell le despidiera, Diddy consiguió su propio subsello en el sello de Clive Davis llamado Arista Records. Así nació Bad Boy Records, aunque la mayoría de vosotros nunca hayáis oído hablar de ella. Con Clive Davis a su lado, Diddy tenía a uno de los hombres más poderosos de la industria musical, porque Clive lleva en el sector desde los años 60 y ha trabajado con todas las megaestrellas que os podáis imaginar. Gracias a ello ganó, entre otros, 5 premios Grammy e incluso fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, aunque no es artista. Clive Davis incluso se encargó de que Biggie y Craig Mack fueran despedidos de Uptown Records para que pudieran firmar con Bad Boy Records, y así nada se interpuso en el camino del éxito de Diddy. En 1994, el álbum de Craig Mack y el legendario álbum debut de Biggie fueron publicados por Bad Boy Records, y ambos tuvieron un éxito relativo. Así que Diddy se puso a buscar nuevos talentos y entró en contacto con un artista de 15 años llamado Usher. Usher ya formaba parte de un grupo de R&B llamado New Beginnings a la edad de 10 años, y a los 13 fue descubierto por un hombre llamado L.A. Reid, que lo contrató para su sello discográfico LaFace Records. Al igual que Bad Boy Records, LaFace Records era un subsello del sello de Clive Davis, Arista Records, por lo que muchos afirman que Usher acabó en un entorno muy malo. Algo similar a lo que le ocurrió a Diddy años antes, solo que a una edad mucho más temprana. Cuando Usher firmó con LaFace, trabajaron durante meses en su álbum debut. Sin embargo, durante la grabación, Usher entró lentamente en la pubertad y le cambió la voz, por lo que tuvieron que descartar todas las canciones grabadas y empezar de cero. Como a partir de ese momento L.A. Reid ya no sabía cómo comercializar a Usher, lo envió a Nueva York con Diddy para que formara parte de su llamado Flavor Camp, y Diddy pudiera convertirlo en una estrella. Así que Usher voló a Nueva York y vivió durante un año entero con Diddy, 10 años mayor que él, a la edad de 15 años. Años más tarde, Usher contó en la revista Rolling Stone que ese tiempo fue el más duro de su vida, y fue precisamente con declaraciones como esta que los rumores empezaron a bullir de nuevo, porque cada vez que se le preguntaba a Usher por el llamado Puffy Flavor Camp, se le notaba en la cara que le costaba mucho recordar esa época, por lo que muchos afirmaban que Diddy podría haberle hecho algo. And I lived with Sean Puffy Combs for a year. That's the crazy thing. Now, that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you New over York to something City. called Puffy Flavor Camp There you go. to learn Flavor Camp. Yeah, Flavor that's what it Camp. was called. Durante una fiesta en casa de Diddy, a la que también asistió Usher, Diddy concedió una pequeña entrevista en directo en la que dijo que se había despertado con Usher y que habían competido por los cereales cuando Usher tenía solo 10 años, hasta que Kevin Hart lo interrumpió. Over the frosted flakes, you know what I'm saying? Before pause was invented, you know what I'm saying? But it's my brother for real. We used to actually wrestle off of the frosted flakes because he used to always get up early with me. Now he's one of the richest stars in the world, and I love him. What the fuck did Puff just say? Nobody's gonna acknowledge this for me. Puff just said we used to wrestle over the Frosted Flakes, and we're streaming live. That was stupid. Es precisamente por este tipo de declaraciones y escenas que el rumor persiste hasta el día de hoy de que se dice que Diddy violó a Usher, pero todo esto son solo teorías sin ninguna prueba tangible. Pero en 1994, una disputa en la que se dice que Diddy fue uno de los cerebros desencadenó los acontecimientos que finalmente llevaron a la pérdida de 2 de los mejores raperos de la historia, a saber, Tupac Shakur y Biggie Smalls. Now, it was this documentary that claimed, which we know wasn't true. Yeah, check this out. We don't talk about things that are nonsense. We don't even entertain nonsense, my brother. Después de que Tupac tuviera una disputa con 2 pesos pesados del underground neoyorquino llamados Haitian Jack y Jimmy Henchman, Pac fue asaltado y herido de bala en el vestíbulo de los estudios Squad de Nueva York en noviembre de 1994. Como Biggie Smalls y Diddy estaban en el mismo edificio en ese momento, Pac sospechó que lo habían tendido una emboscada.
Solo un día después de que le dispararan, Tupac tuvo que comparecer ante el tribunal. Fue declarado culpable y fue enviado a prisión sin posibilidad de hablar con Biggie o con Diddy. Según las declaraciones de Tupac, fue declarado culpable, entre otras cosas, de posesión de armas por las armas de Biggie y su equipo, por lo que Pac habría deseado un poco de apoyo del Bad Boy. Pero en lugar de eso, Pac fue dejado solo en prisión. When I got arrested in New York, I got arrested for Biggie. Them guns in my room was Biggie's guns because them cowards left the room when they heard the police was downstairs, and everybody left their guns in my room. Serial numbers scratched out, and I did not snitch. I took that case. So you can imagine how I feel when I'm in jail for that case. Y en lugar de apoyar a Tupac, Diddy lanzó la canción Who Shot Ya de Biggie, que por supuesto todo el mundo vio como un desaire a Tupac. Aunque la canción ya se había grabado antes de que dispararan a Pac, el momento de su lanzamiento fue todo menos óptimo para Diddy. Mientras Tupac estaba en prisión, la disputa entre Death Row y Bad Boy se intensificó, lo que llevó a Suge Knight a subirse al escenario en el festival Sorcerer Wars y a insultar públicamente a Diddy por primera vez. En septiembre de 1995, Suge y Diddy se encontraron en un club de Atlanta y estalló un altercado en el que un amigo de Suge Knight llamado Big Jake fue asesinado a tiros por el guardaespaldas de Diddy, Wolf. Y así la disputa entre Bad Boy y Death Row se volvió sangrienta. Cuando Suge pagó la fianza de Pac, este fue liberado de prisión en septiembre de 1995 y pasó a formar parte de Death Row Records. Dado que tanto Pac como Suge Knight estaban enfadados con Bad Boy Records, la disputa fue a más. En una fiesta de Navidad, en diciembre de 1995, Suge, Pac y otros hombres se llevaron a un lado al amigo de Diddy, Mark Bell, y le dieron una paliza. Según el testimonio de Mark, Suge quería saber dónde vivían Diddy y su familia. Según muchas declaraciones hechas por informantes a la policía, fue entonces cuando Diddy se asustó y finalmente quiso defenderse. Por eso se unió al grupo contrario a la banda de Suge Knight, los Crips, que se suponía que debían protegerlo a partir de entonces. Además, se dice que Diddy ofreció una recompensa de $5,000 a quien les trajera una cadena de Death Row, que Suge Knight solo daba a las personas más cercanas, y a partir de ahí se dice que estalló una pequeña guerra, después de que se lanzara la canción Hit 'Em Up de Tupac. Un grupo de Bloods relacionado con Suge Knight se enfrentó a un grupo de Crips relacionado con Diddy en junio de 1996. Durante la pelea, un miembro de los Crips llamado Orlando Anderson supuestamente intentó quitarle la cadena a Trayvon Lane para quedarse con la recompensa de $5,000. Y Trayvon Lane es el hombre que reconoció a Orlando Anderson en Las Vegas el 7 de septiembre, por lo que Pac atacó a Orlando, tras lo cual Tupac fue asesinado a tiros poco tiempo después. Durante la investigación, se extendió rápidamente el rumor de que Diddy era el cerebro, y además de los $5,000 por las cadenas de Death Row, también había ofrecido una recompensa de $1 millón por Suge Knight y Tupac. Como resultado, se iniciaron investigaciones contra, entre otros, el tío de Orlando Anderson, Keffe D. En 2008, el negocio de Keffe D fue vigilado durante meses hasta que atraparon a Keffe con tanta droga que podría ser condenado a cadena perpetua. Durante la vigilancia también fueron detenidos miembros de la familia de Keffe D, por lo que Keffe decidió finalmente hablar y confirmar muchos de los rumores. Según él, conoció a Diddy en 1993 a través de un amigo llamado Zip en una fiesta. A partir de ese momento, se vieron de vez en cuando y se dice que Diddy incluso pidió prestado uno de los coches de Keffe para el video musical de Usher. Así es como Diddy supo que Keffe era un hombre muy respetado en las calles. Y cuando estalló la disputa con Death Row Records, que se volvió cada vez más violenta, Diddy temió por su vida y le pidió ayuda a Keffe porque quería que Pac y Suge desaparecieran finalmente de la escena. Según el testimonio de Keffe, Diddy le prometió entonces $1 millón para que los matara a los dos, tal y como decían los rumores. Según Keffe, esta oferta y los acontecimientos de Las Vegas llevaron a que Orlando disparara a Tupac. Se suponía que Zip se aseguraría de que recibieran el dinero prometido por Diddy, y una docena de personas afirman hasta el día de hoy que Zip recibió al menos la mitad de Diddy, pero Diddy no le dio nada. Por supuesto, Diddy también fue interrogado y sigue negando cualquier contacto con Zip. Aunque muchos testigos afirman lo contrario, no hay ni una sola foto que demuestre el contacto entre Diddy y Zip. Pero como Keffe habló del crimen en entrevistas durante años, fue arrestado en 2023 y ha estado en juicio desde entonces. Todavía no está claro si incriminará a Diddy en el tribunal, pero el rumor de que Diddy fue el responsable indirecto de la muerte de Tupac persiste hasta el día de hoy. Incluso si realmente no puedes imaginar que Diddy sea una persona tan inescrupulosa. Pero la siguiente historia muestra de nuevo que Diddy tiene una naturaleza tortuosa, porque en 1995 estalló una disputa interna entre Diddy y Craig Mack, el primer artista que Diddy fichó.
Según el antiguo guardaespaldas de Diddy, Gene Deal, Craig Mack, tenía un manager que Diddy no podía controlar, así que le dio un ultimátum a Craig. O bien Craig despedía a su manager y contrataba a uno de Bad Boy Records, o Diddy no quería saber nada más de él. Pero Craig no despidió a su manager, así que Diddy dejó de pagarle. Y como Craig estaba vinculado contractualmente a Diddy, este se aseguró de que Craig no pudiera lanzar su álbum terminado durante 3 años. La disputa entre ambos se volvió tan grave que Craig acabó sentándose a la mesa con el mayor enemigo de Diddy, Suge Knight. Se suponía que Craig Mack iba a ser el primer artista de Death Row, pero el acuerdo nunca se materializó porque Diddy, por supuesto, no lo dejó ir, y Death Row Records se disolvió un poco más tarde cuando Suge Knight fue a la cárcel. Como Craig Mack ahora trabajaba con los enemigos de Diddy, se decía que Craig había sido amenazado por Diddy y su gente tan a menudo que solo salía de casa armado y a veces incluso temía por su vida. No fue hasta 1997 que Diddy finalmente lo dejó ir y Craig pudo firmar con BMG, pero había pasado tanto tiempo que la carrera de Craig Mack ya no podía salvarse. Su segundo álbum fue un fracaso y como resultado no consiguió un contrato discográfico durante años. Por esta razón, Craig Mack odió a Diddy y a su séquito hasta que murió de insuficiencia cardíaca en 2018 a la edad de 47 años. Esta acción ilustra una vez más que a Diddy no le importa el destino de sus artistas y que solo le preocupa una cosa, a saber, el dinero. Lo mismo se pudo observar con su artista más lucrativo, Biggie Smalls. Después del asesinato de Tupac, Biggie recibió regularmente amenazas de muerte desde California, por lo que se suponía que debía evitar la costa oeste. Pero Diddy solo quería continuar como de costumbre, e incluso convenció a Biggie para que viajara con él a Los Ángeles para los premios Soul Train en 1997, solo 6 meses después del asesinato de Tupac. Como Biggie tenía un muslo roto en ese momento y las amenazas de muerte aumentaban a diario, Biggie quería quedarse en Nueva York. Pero Diddy finalmente logró convencerlo de volar a California y asistir a una ceremonia de entrega de premios. El evento transcurrió sin problemas, y Biggie quería regresar al aeropuerto inmediatamente después del espectáculo porque tenía una cita con la prensa en Londres. Pero según muchos testigos, Diddy quería absolutamente que Biggie asistiera a la fiesta posterior al espectáculo y canceló la cita con la prensa en Londres. Por eso algunos creen que Biggie pudo haber sido emboscado por Diddy. Pero sea como fuere, al final fueron a la fiesta posterior al espectáculo en contra de la voluntad de Biggie. Después de la fiesta, Biggie solo se subió al coche con unos pocos amigos, mientras que Diddy tenía 3 guardias de seguridad en su coche. Esto dejó a Biggie desprotegido y justo cuando el coche de Diddy se separaba del de Biggie, apareció de repente un coche y disparó varias veces a Biggie Smalls. Por desgracia, las balas le alcanzaron de muerte y Biggie murió en California. Normalmente, un buen amigo iría al hospital con Biggie después de un incidente como este y se quedaría allí hasta que todo estuviera arreglado. Pero Diddy voló de California a San Diego solo 2 horas después del incidente y pasó a la clandestinidad. Quizá Diddy temía por su vida, pero son precisamente acciones como la suya las que hacen que mucha gente piense hasta el día de hoy que Diddy tuvo algo que ver con la muerte de Biggie. Casi todas las pruebas sugieren que Biggie probablemente perdió la vida por culpa de Death Row Records, pero también creo que Diddy debería haberse asegurado de que Biggie no volara a California. Entonces Biggie probablemente no habría perdido la vida. En cambio, utilizó la muerte de Biggie con fines promocionales, e incluso lanzó una canción para Biggie que se convirtió en la canción más exitosa de la carrera de Diddy, de modo que Bad Boy Records tuvo más demanda que nunca a pesar de la muerte de Biggie. Así que la historia de éxito continuó. Después de Biggie, Mace se convirtió en la nueva figura de Bad Boy Records. A los 19 años, Mace firmó un contrato de $250,000 con Diddy y lanzó su álbum debut en octubre de 1997, que vendió más de 5 millones de copias y fue un gran éxito. Mace debería haberse hecho multimillonario como resultado, pero su contrato con Bad Boy establecía que había cedido sus derechos musicales a Diddy por la mísera cantidad de $20,000, lo que significaba que Mace no recibía prácticamente nada de los ingresos. Pero como Mace se convirtió en uno de los artistas más solicitados del panorama, le pidió a Diddy si podía volver a comprar sus derechos por $2 millones. Pero otra compañía discográfica de Europa también mostró interés en los derechos musicales de Mace e hizo a Diddy una oferta más lucrativa, que él aceptó. Como resultado, Mace sigue sin ser propietario de sus derechos musicales y tiene que esperar hasta cumplir los 50 años para recuperarlos. En parte debido a esta acción, Mace anunció en 1999 que pondría fin a su carrera a los 21 años. Se convirtió en pastor y se concentró en la religión hasta que regresó 5 años después. Pero como Mace seguía descontento con Diddy, intentó conseguir nuevos contratos y 50 Cent estaba interesado en fichar a Mace para G-Unit Records. Por eso se vio a Mace con G-Unit durante un tiempo. Pero justo antes de que Mace estuviera a punto de firmar,
Diddy exigió $2 millones a 50 Cent para que Mace pasara a formar parte legalmente de G-Unit Records. Esto provocó que el acuerdo fracasara y que comenzara una disputa entre 50 centavos y P. Diddy. Mace tuvo que luchar durante 13 años antes de que Diddy finalmente lo liberara en 2012. Pero al igual que con Craig Mack, ya era demasiado tarde y Mace nunca pudo llegar a ser tan grande como solía ser. En 1998, un nuevo artista llamado Shyne firmó con Bad Boy Records y se suponía que se convertiría en la próxima superestrella del sello. Pero como si Bad Boy Records estuviera maldito, su carrera también llegó a un abrupto final. Shyne había estado trabajando en su álbum debut durante más de un año cuando finalmente lo terminó en diciembre de 1999. Para celebrarlo, Shyne salió con Diddy, su guardaespaldas y la entonces novia de Diddy, Wallow, a un club en Times Square. En el club, Diddy se topó accidentalmente con un gángster llamado Scar, que inmediatamente se dio la vuelta y empezó a gritar y amenazar a Diddy. Por supuesto, el guardaespaldas de Diddy y Shyne intentaron intervenir, pero Scar se agarró rápidamente a su cinturón y, al parecer, sacó una pistola. En ese momento, varios disparos volaron por el club y 3 personas resultaron heridas. Una bala incluso alcanzó el rostro de una mujer llamada Latanya Rubin. Ella volverá a ser interesante en la historia en un momento. Nadie fue arrestado esa noche, pero Scar olió su oportunidad de ganar mucho dinero y fue a la policía esa misma noche para denunciar a Diddy y a Shyne. Solo un día después, ambos fueron arrestados y tuvieron que responder ante el tribunal. Diddy consiguió los mejores abogados del país, mientras que Shyne fue representado por abogados corrientes. Además, se dice que Diddy sobornó a testigos para que prestaran falso testimonio en el tribunal y hizo desaparecer el vídeo de vigilancia del club. En el tribunal, declaró que no tenía nada que ver con la situación, y como Diddy hizo desaparecer las pruebas, estas no fueron suficientes para condenarlo, por lo que fue absuelto. Pero para Shyne, todo parecía bastante diferente. Para exonerar a Diddy, declaró en el tribunal que solo había disparado una vez al aire para proteger a Diddy. Sin embargo, no alcanzó a nadie, pero eso fue suficiente para el jurado. Y en 2001, Shyne fue condenado a 10 años de prisión, de los cuales tuvo que cumplir casi 9. Lo más loco de toda la historia es que la mujer a la que dispararon en la cara también testificó en el juicio. También afirmó que Shyne solo disparó al aire y no hirió a nadie. Sin embargo, estaba firmemente convencida de que había visto claramente que Diddy fue quien le disparó en la cara. Incluso repitió esta acusación hace unos meses, 25 años después. Puffy, pew me in the face. They all knew he did it. Everybody knew he did it. But he paid off the club bouncer named Sharice and the club owners with their video to hide the video. Esta afirmación podría ser cierta, ya que durante la operación de emergencia se encontró una bala en su cabeza que no coincidía con el arma utilizada por P. Diddy. Pero eso tampoco pareció ser suficiente evidencia, por lo que P. Diddy pudo seguir viviendo sin consecuencias. En 2004, P. Diddy concedió una entrevista durante su estancia en prisión en la que afirmó claramente que P. Shyne lo había delatado para salvarse a sí mismo. Witness to testify against your comrade. You don't have to hold my hand. You don't have to do nothing, but don't try to hurt me. Y esta acusación también fue confirmada por el ex guardaespaldas de Diddy. También dice que Diddy pagó a testigos para que culparan a Shyne. The reason they got off was people was coming to Bad Boy Security and said that they were there. And some of those people who were making statements, they was making statements against Shyne. Por supuesto, Diddy negó todas las acusaciones en su contra. I did not force anybody or tell anybody to say anything that would damage or hurt Shyne's case. I just wouldn't do that. Pero aunque Diddy afirma repetidamente su inocencia ante todas las acusaciones, todavía hay varios artistas que han tenido disputas con él. Por ejemplo, Deluxe, que firmó un contrato con Diddy a mediados de los 90 cuando era solo un adolescente, al igual que muchos otros artistas de Bad Boy Records. A partir de 1999, Deluxe no estaba satisfecho con el trabajo del sello y quería rescindir su contrato con Diddy para firmar con Rough Riders. Pero incluso después de duras negociaciones, Diddy simplemente no los dejó ir. Deluxe incluso lanzó su propia campaña para rescindir el contrato, Let the Lux Go. Empezaron a llevar camisetas con el eslogan. Comenzaron a faltarle el respeto a Diddy e incluso tuvieron un pequeño altercado en directo en la radio, hasta que Diddy finalmente les dejó irse después de casi 10 años. And you know that, so don't get on the radio and act like a tough guy or none of that. Y'all ain't want to be down with Bad Boy, so we let y'all go. Y'all want to be down with us, we let y'all go, we keep it moving. Uno de mis programas favoritos con Diddy, que me entretuvo mucho en aquel entonces, fue Making the Band.
un programa de casting en el que Diddy formó una banda con artistas underground de toda América que al principio tuvieron mucho éxito. Pero según casi todos los miembros de la banda, les pagaban muy mal porque todos recibieron un mal contrato en el que renunciaban a sus derechos durante 20 años por unos ridículos $7,500, que luego tenían que compartir entre 6. Mientras que Diddy obtuvo un beneficio de $43 millones en una sola temporada. Made over $43 million on the second season alone. I was like, what? Get the fuck out of here. 6 members, we split $7,500. That shit made me hate that. Ahora se podría decir que Diddy es un hombre de negocios de pura cepa, y los propios artistas tienen la culpa si firman un contrato como ese. Pero la mayoría de los miembros de The Band también eran muy jóvenes, como Shapa Sidi, que no tenía ni 18 años cuando firmó su contrato. Por eso mucha gente piensa que Diddy selecciona deliberadamente a artistas jóvenes que pueden ser explotados más fácilmente. Pero aunque llevo media hora informando sobre las maquinaciones de Diddy en la industria musical, todavía hay una faceta completamente diferente de Diddy, que ocurrió lejos de la vista del público y que recientemente ha salido a la luz cada vez más. Por eso, en la segunda parte, veremos todas las acusaciones contra Diddy, que incluso han llevado a algunos a compararlo con Epstein, y ya os puedo decir que esto no es para los débiles de corazón, así que no te olvides de suscribirte. Pero, ¿qué opinas de todo esto? ¿Los rumores son inventados o crees que hay algo de verdad? No dudes en escribirlo en los comentarios. Mantente sano y nos vemos en el próximo vídeo.